Siempre decimos un nuevo programa de las provincias también existen. Esta vez, y ya este es el tercer programa que emitimos, no desde nuestro estudio habitual, sino desde el domicilio que yo habito. Lo hacemos porque no tenemos que parar. No tenemos que parar en comentar las cosas que están ocurriendo en estos momentos en nuestra provincia y en toda la zona a donde llega nuestro programa, por el hecho de que informar, valga la expresión, informar es curar. Ustedes van a recibir ahora la comunicación con el doctor Alfredo Revidati, que nos va a poner al tanto de cómo está la lucha con el coronavirus, pero también es necesario que la audiencia y toda la provincia y toda la zona tome conciencia real de que este es un tema grave. Es un tema grave que tiene una solución, si se quiere, pequeña. La solución pequeña es cuidarnos nosotros mismos. No hacer un uso, digamos, o librar una batalla en contra de las recomendaciones que se hacen desde los entes de salud. Si se nos dice que no hay que salir a la calle, que no hay que transitar hasta al mínimo, hay que hacerlo. Por eso nosotros recurrimos a esta emergencia de no emitir el programa desde nuestro estudio, porque implica trasladarnos varias cuadras. Nosotros, el camarógrafo, los ayudantes, todos trasladarnos a otro lugar, al centro de la ciudad. Esto es algo que yo quisiera resaltar. Yo hará 3 semanas, si no 4, que no salgo de mi casa. Y me siento bien. Y espero que todos aquellos que ya estamos, digamos, en una tercera edad, hagamos lo mismo. Nos quedemos en nuestras casas, tratemos de encontrar que nos ayuden a solucionar a los problemas que se nos puedan presentar a diario. Hay algo que es ajeno, en cierto modo, a la salud. El río Paraná está bajando con fuerza. Hubo una época en la historia que quien manejaba la desembocadura de un río tenía la influencia en la zona, porque tenía la desembocadura del río. Eso cambió con el tiempo y ahora quien está aguas arriba del río, es decir, con la construcción de las represas, prácticamente quien maneja el río es el que tiene la represa. No digo que se esté manejando en estos momentos la represa porque la falta de lluvias es general en la zona, pero sí resalto de que la represa de Itaipú, que es totalmente brasilera, es la que puede dejar pasar el agua para alimentar a Pipeya Ciretá, que es argentino-paraguaya, y ahí puede provocar también una bajante extraordinaria o una inundación extraordinaria. Yo nací frente a la Punta San Sebastián, en Plácido Martínez y Tucumán. Y me acuerdo que había bajantes que nos permitían caminar alrededor de la Punta San Sebastián, porque las piedras quedaban a la vista, y yo con mi hermano principalmente, uno de ellos que nos llevamos 3 años, y amigos que dábamos la vuelta por la Punta San Sebastián. Es decir, que no es algo que no ocurrió nunca esta bajante, ocurrió.
ocurrió y en épocas que no había represas. Con esto quiero dejar a salvo que lo que dice recién sobre desembocadura del río y las represas no es una cuestión en este momento, una cuestión adrede, pero puede llegar a serlo en la medida en que no tengamos otra represa intermedia, y algo se está trabajando, pensando en que hay que tener una represa intermedia entre Itaipú y Yacyretá. Bien, pasado este tema, tenemos que destacar que los controles que se están haciendo en el cruce del puente, el puente General Belgrano, entre Chaco y Corrientes, se han intensificado al punto de que ocasiona molestias. Por supuesto que ocasiona molestias. Todo control ocasiona molestias, pero los controles en este momento son necesarios. No tenemos que quejarnos o protestar porque nos tomen con equipos modernos, nos tomen la temperatura, y si tenemos al cruzar el puente registramos 37,5 de temperatura, se nos haga a un lado y se nos tome las medidas necesarias para saber si ese aumento de la temperatura no es un principio de coronavirus. Entonces, todo tenemos que conciliar. Y también para conciliar este tema, ya vamos a hablar con el intendente de la ciudad de Corrientes, el doctor Tassano. Pero antes de eso, quiero señalar algo que irrita. Sí, irrita porque todo privilegio irrita. Y resulta que Tinelli, conductor de la televisión, uno de los más exitosos, cuando empezó el tema de la coronavirus, tomó un avión particular suyo o contratado y se fue con su familia a una estancia en el sur de nuestro país para estar más cómodo que lo que podemos estar en una casa o en un departamento, aún en Puerto Madero, en Buenos Aires. Pero, ¿qué está ocurriendo? Muy bien, se fue. Pero ahora resulta que se detecta que hay un avión que trasladaba o que trasladó ya una valija en la cual Tinelli dice que contenía remedios para él y para su hija. En el lugar donde él está instalada su estancia no hay droguerías, no hay farmacias, no hay productos. Es raro, salvo que lamentablemente sea una cuestión muy, muy especial, y también ahí vamos a hacer, hincapié. Yo confieso, yo soy diabético, pero donde me muevo, me llevo una buena dosis de los elementos que me han recetado para controlar mi diabetes, ya sea para medírmela o ya sea para combatirla. No viajo a ningún lado y he viajado por muchos lugares. He estado en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y también incluso cuando me voy a Buenos Aires, llevo mi maletín que prepara mi señora, llevo mi maletín en el cual están puestas todos los medicamentos que son necesarios, no para los 10, 15 o 30 días que voy a estar fuera de Corrientes, para mucho más. Siempre hay una precaución porque me puede llegar a ocurrir de que se me termine o se me pierda algún medicamento. Entonces, Tinelli no podía prever esta situación. Ignoro, y ojalá que el mal que aqueja a Tinelli y a su hija sea una cuestión, menor. Pero ¿qué había en esa valija? ¿Qué iba en la valija? No digo ni que estupefaciente ni nada del otro mundo.
ropa, porque la inspección de que hace, digamos, en el aeropuerto, antes de salir un avión, el escáner ve lo que hay dentro de la valija y dice que no había medicamentos a la vista. Tinelli tiene que cuidar su imagen. Tinelli hasta puede llegar mañana, puede llegar a pretender ser presidente de la República o gobernador de Buenos Aires, cualquier cosa, porque es un hombre popular. Eso no lo habilita, el ser un hombre popular no lo habilita para ejercer un cargo público, pero puede ser un elemento. Ya preside un club de fútbol, pretendía, digamos, presidir la Asociación del Fútbol Argentino. Yo no estoy en contra de Tinelli, yo estoy en contra de los privilegios, porque a lo mejor yo, en vez de estar haciendo este programa acá en el jardín de mi casa, pude haber conseguido una autorización para hacerlo en mi estudio habitual. No lo hice porque no quiero tener un privilegio que me permita moverme cuando hay otra gente que no puede moverse o no debe moverse de su lugar. Bien, vamos a ir a una comunicación telefónica también, como hicimos con el doctor Revidati, con el doctor Tassano. Señor director, un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Banco, el Banco de Corrientes. Banco, el Banco de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. El problema del coronavirus es un tema que nos está preocupando a todos por más de 40 días. Primero era una cuarentena y seguramente
vamos a seguir unos días más de los 40. Pero qué mejor que nos se pueda explicar todo este tema del coronavirus y la cuarentena que el doctor Alfredo Revidati, con quien estamos en este momento en contacto. Buenos días, doctor Revidati Alfredo. Queríamos consultarte las medidas que se están tomando desde el Ministerio y tu opinión personal sobre cómo están yendo las cosas. Te escuchamos, por favor. Bueno, buen día. ¿Cómo estás, Toto? ¿Cómo les va? Bueno, el Ministerio está trabajando en forma, yo te diría, rápida para tratar de ganar tiempo y estar lo más preparado posible para la cantidad de gente que podría llegar a necesitar atención médica. Por suerte todavía no, estamos con un aplanamiento de la cantidad de contagios que tenemos, no es mucha la cantidad de personas que se han contagiado en Corrientes. Fíjate que estamos en 31, hace 3 días, con solamente 2 personas que están internadas en el Hospital Llano y ya algunas más, 5 que han recibido el alta y un fallecimiento. O sea que estamos todavía en una meseta que nos ayuda mucho a poder terminar de prepararnos para la posibilidad de que haya muchos más correntinos que necesiten o la internación en habitaciones en clínica médica o la internación en terapia intensiva. Sí, indudablemente que también se está preparando el lugar escuela como un lugar para presuntos, digamos, más contagiados, ¿no es cierto? Es un adelanto grande. Sí, ahí son alrededor de 180 camas con respirador para terapia intensiva y casi 700 camas para internación común. Fíjate que son casi la misma cantidad de camas que tenemos entre todos los hospitales, hasta inclusive me atrevo a decir capaz un poquito más de las que tenemos en todos los hospitales en clínica médica. O sea que sí, nos estamos preparando para esta posibilidad de que aparezca. Vos sabés que la tasa de mortalidad que ronda entre el 1 y pico, 2% a 6% en muchos lugares, depende justamente del tipo de atención que le vamos a poder brindar. Cuando más rápida la atención y más completa, hay menos posibilidad de morirse. Bueno, eso estamos tratando de hacer con un complejo organigrama y detalle de cosas que estamos en permanente lucha para poder cumplir. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Médicos terapistas para cada grupo de camas, kinesiólogos para cada grupo de camas, enfermeros para cada grupo de camas, porque vos no te podés tener 160 camas con respirador y tener, qué sé yo, en esas 160 3 médicos, no, tenemos que tener por sector. Lo mismo pasa en la internación, con médico, con enfermera, con kinesiólogo. Tenés que pensar en cómo vas a limpiar, tenés que pensar en la alimentación, tenés que pensar en el resto de la logística de ese lugar. Bueno, son muchos detalles que hay que ver. Y mientras tanto eso se termine, nosotros tenemos el Hospital Llano, que es el lugar donde estamos internando provisoriamente y viendo, es un lugar que ya está preparado para internar positivos, lo teníamos preparado. Bueno, si eso se llena, iríamos al hogar escuela. Sí, ahora, ¿hay alguna estimación del hogar escuela cuándo estaría en condiciones óptimas? Y está prácticamente listo. Yo creo que sí, la semana que viene podría estar, y va a depender mucho también de la cantidad de casos cuando esto vaya requiriendo, cuando vaya colapsando el Hospital Llanos, vamos, que es el primer lugar donde se internan los pacientes. Ahí se va a ir preparando para llevarlos directamente al hospital, al hogar escuela, ¿no? ¿Hay algún apoyo importante del gobierno nacional en este aspecto? Hay apoyo. Te digo que el gobierno provincial está trabajando, diría, esta es una opinión personal, mucho más de lo que aporta el gobierno nacional. El gobierno nacional nos ha dado algunos respiradores, inclusive, uno podría pensar, poniéndose en ese lugar, de que piensan en todas las provincias en general, y hay provincias que están peores que nosotros, entonces quizás le apoyan más, pero nosotros no recibimos todo el apoyo que por ahí pedimos por parte de la nación, con atrasos, con el tema de los famosos kits para poder hacer
los hisopados, y entonces, bueno, eso nos atrasa, pero igual, el trabajo nuestro es muy fuerte, esto está dirigido por el doctor Valdés, por nuestro gobernador y nuestro ministro Cardoso, que está, yo te diría, casi las 24 horas del día en el ministerio, ¿no? Y con todo el equipo. Sí, ahora habría que recomendar más, y lo hacemos desde este programa y con tu ayuda, el uso de los que se llama tapabocas, o digamos para evitar el contagio posible de una persona a otra. Nosotros acá estamos en este momento emitiendo desde el jardín de mi casa donde habito, porque no puedo salir hasta el estudio, esa medida, digamos, habría que la hago conocer para que todos tomen conciencia de que en lo posible hay que quedarse en su casa y salir únicamente en casos especiales. Yo, en el caso mío, no he salido durante todos estos días de la cuarentena, no he salido de mi casa. Ahora, hubo algunas personas que fueron primero identificadas como posibles afectados por el coronavirus y después fueron dados de alta ya, ¿no? Sí, varios fueron dados de alta. No te olvides que además hay gente que fue coronavirus positivo, pero no estuvo internado, sino pasó en la etapa en su domicilio porque no requirió internación. No tuvo una falta de aire importante, tuvo algunos síntomas propios de esta infección de este virus, pero no tuvo otra cuestión. Ahora, déjame que te diga algo con respecto a esto que vos decías recién del barbijo y de tapaboca. Tapaboca es lo que vos te podés poner para tapar no solamente tu boca, sino tu nariz, que puede ser cualquier elemento que vos utilices, como por ejemplo vos te pongas una polera grande que tape tu nariz, te pongas una bufanda que tape tu nariz, que tiene sus limitaciones en esto. Y el barbijo, que es lo que más se destina a la parte médica y que es una protección más completa, que también tiene que tapar no solamente la cara, sino también no solamente la boca, sino la nariz y también el mentón, para que no haya filtración. Bueno, entonces en ese caso es importante poder usar un barbijo que tenga cierta calidad, el barbijo quirúrgico. Hay unos barbijos que tienen unos filtros, por ahí se ven los N95 de 3M, que son más caros y que ya son específicos para alguna otra situación, pero que están exclusivamente recomendados para gente que está con gente que está en salud. ¿Y por qué en salud, Toto? Porque la concentración de virus que hay en las instituciones es más grande cuando el virus esté. O sea, si vos querés poner ahora, exigir que, qué sé yo, en el hospital escuela, ponele, se tenga que usar un barbijo de toda esta especificación en este momento que no hay circulación viral, podés usar, pero no es fundamental porque no hay circulación del virus. Sí. El tema sería en el momento que haya, qué sé yo usaría, por ejemplo, en el Ferrando un barbijo con filtro y con todas las cosas, porque en el Ferrando sí hay circulación. El 50%, quizás un poco más, de la gente que tenemos de Corrientes que están infectadas, tienen contacto o tuvieron contacto con gente que estuvo en el Ferrando. Entonces, si vos sabés, pudo haber sido el Ferrando, pudo haber sido cualquier hospital nuestro, no estoy haciendo una diferencia entre Corrientes y Chaco, sino la realidad del que nos tocó vivir a las dos provincias son diferentes, y bueno, tenemos que ayudarnos en esta cuestión, pero también proteger a esta población. Y bueno, en el hospital Ferrando usaría estos barbijos más protectores. En el nuestro todavía, en nuestros lugares todavía podemos usar un barbijo común porque no hay tanta necesidad. Sí, te pregunto lo siguiente, yo uso muchas veces para dormir un tapaojos, digamos, ¿no es cierto? Eso lo trasladado a la boca y un poco la nariz puede servir para... No, es muy chico. Es muy chico. El que vos me decís, sí. Es muy chico. Vos tenés que tapar las narinas, tenés que tapar la punta de la nariz para que cuando respires no vaya para arriba. Tenés que tapar la boca y tenés que tapar el mentón para que no vaya, no te entre el aire a vos tampoco. Claro. Y otra cuestión secundaria que tiene el barbijo, que no es menor, es que te impide
a que vos te toques la cara, de que vos metas la mano en la boca, de que vos te toques el surco que está al costado de la nariz, que es un surco nasogeniano, se llama, que tiene mucha concentración de bacterias, de gérmenes. Bueno, eso nosotros los médicos sabemos, y los que estamos en salud, que ese es el lugar muy propicio a tener gérmenes y contaminar lo que toquemos. Ahora, entonces permanentemente hay que tener en cuenta que el barbijo sirve también para no tocarnos la cara. Sí, ahora, ¿por qué se da más en el Chaco que en Corrientes? Aparte, la otra pregunta, ¿por qué médicos de Corrientes van al Chaco y no hay médicos del Chaco que vengan a Corrientes? ¿Es una cuestión de remuneración o hay otro motivo? No. Mira, hay una cuestión que es importante de recalcar. Está muy buena tu pregunta. Primero, el virus entró más allá. No sabemos qué pasó de resistencia. Yo por lo menos no estoy en condiciones de hacer un juicio de valor en lo que pasó. Sí sabemos que entró, se instaló, se diseminó en el hospital, porque el virus queda en acero inoxidable, en el cartón, en varios lugares, y uno va tocando y se va contaminando. Los médicos son parecidos. Nosotros tenemos la lista de médicos que iban al Chaco y la lista de médicos que venían del Chaco para Corrientes. Vienen que también. No es menor. Sí, lo que pasa es que nosotros, una de las primeras cosas que hizo el Ministerio de Salud fue licenciar a los médicos del Chaco que venían para acá. Entonces lo que dijo el Ministerio es: muchachos, ustedes que son los médicos, kinesiólogos, bioquímicos, enfermeros, que vienen del Chaco, quédense tranquilos, quédense en su casa, no vengan, nosotros nos arreglamos. Eso no hizo el Chaco, quizás por falta de personal o alguna cuestión, y a medida que se fueron contagiando y fueron aislando personal de salud, que vos sabés que es un grupo que está más en riesgo que la población en general, el personal de salud, así es, contagiarse, fueron necesitando más. Ahora, hay una cuestión en esta pregunta que vos me hiciste: ¿por qué hay más cantidad de gente que va? Yo creo que son parecidas, pero no te olvides que el Chaco tiene dos instituciones médicas grandes: el Hospital Perrando y el Hospital de Niños. Entonces, y el potencial mayor en salud que ellos tienen son los sanatorios. Nosotros tenemos una política de salud diferente a la que tiene el Chaco. Tenemos una fuerte salud pública, una muy fuerte salud pública, que te diría que es puntal en la medicina, en la región, no solamente en Corrientes, y entonces tenemos más cantidad de gente en salud de la que puede tener resistencia, y eso hace que por ahí cambie un poco los precios de las guardias, cosas por el estilo, porque allá se necesita más, tiene más oferta por el tema de las instituciones privadas. Entiendo. Yo estimo que eso es un punto que también hace la diferencia entre las dos provincias, que tenemos políticas de salud diferentes. Claro. En esto, y por eso creo que se da. Es una apreciación mía. Yo comparto tu apreciación y la adjudico a que el Chaco ha sido territorio nacional hasta hace muy pocos años, y nosotros tenemos una larga, tradición como provincia autónoma, y entonces hemos desarrollado un sistema de salud propio. Ahora, lo que llama la atención en el Chaco es que Formosa acusa 0 de casos de coronavirus, cuando tanto el Chaco como Formosa tienen una vinculación muy directa con Paraguay, mucho mayor que la que tenemos nosotros, porque está Las Palmas, Humaitá, Pilar, Bermejo, es decir, y también allá directamente Formosa, Alberdi, y lo raro es que Formosa, felizmente para Formosa y para todo el país, ¿no es cierto?, que Formosa no tenga ningún caso, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que son políticas y formas de manejarse, formas en que cada lugar fue implementando con el tema de las políticas sanitarias en esta contingencia. Por ahí yo creo que lo que se consideraba que podía ser en algún momento exagerado terminó siendo una gran ventaja, y muchos plantean que este tema de que nosotros hayamos tenido una política fuerte al comienzo, bueno, que eso hizo también a que nosotros, no sé cómo decirte, porque tampoco quiero ni herir susceptibilidades, pero que nosotros hemos tenido una política muy fuerte con respecto a
hemos tenido una política muy fuerte con respecto a la contención. Sí. Hemos aislado edificios, bueno, vos ya sabés, aislado barrios inclusive, sí. Una política muy fuerte, y eso creo que también ayudó mucho en esto. Vos sabés que en una conferencia, yo creo que te dije ya la otra vez, en una conferencia de prensa, un médico chino decía que él planteaba una frase que a mí me quedó, decía: en esta pandemia no existen cosas como estar sobrepreparado, solo se puede estar subpreparado. A mí me quedó eso. Fíjate, porque todas las personas, todos los grupos, los políticos grandes, las autoridades que tomaron políticas que parecían muy fuertes en su momento, después resultaron políticas adecuadas. La canciller alemana, por ejemplo, que como fue ministra de Salud en Alemania, ella ya conocía, y cuando empezó a ver lo que pasaba en China, empezó a copiar material, y entonces ellos tienen una gran cantidad de elementos. No les falta, a pesar de que tienen contagio, pero no le faltan elementos para utilizar para sus enfermos, digamos, y ese tema es muy importante de tener acopio, que es lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo acá en Corrientes muchísimo, ¿no? Acopiando material para la contingencia que pueda llegar. Bien, yo creo que vamos a tomar contacto luego con el intendente de la ciudad. Creo que también la acción municipal ha sido muy eficiente en este sentido, y desde ya agradecemos tu colaboración con nosotros para difundir a nuestro programa, a toda la audiencia, cómo está la cosa en este momento. Creo que es necesario que la población tome conocimiento de que se está trabajando bien, y que esperemos que este tema de la cuarentena se pueda terminar cuanto antes, para que no afecte a fondo, ya está afectando, pero que no afecte a fondo o en forma terminal toda la actividad comercial e industrial. ¿Querés agregar algo más, Alfredo? Sí, Toto, te quiero plantear algo que me parece muy inquietante, que es, ahora estoy en el Ministerio de Salud trabajando en mi oficina, pero veo mucha cantidad de gente. Lo que te digo es que mucha gente anda pensando que es fundamental, indispensable lo que está haciendo, y quizás si se queda 2 minutos a evaluar, puede ir en otro momento y no circular tanto como se está circulando en Corrientes, sobre todo en nuestra ciudad, la capital, en este momento. Es mucha la cantidad, y cuando el virus empiece a circular, nos vamos a estar mirando entre todos qué es lo que pasó. Lo que pasó es que estamos circulando y que no nos damos cuenta de que no podemos andar, porque el que está al lado nuestro es el que nos puede estar contagiando, a pesar de que estemos más separados. Pero yo no sé si en el cajero, cuando toco, me puedo contagiar, o paso al lado de otra persona. Tengo que pensar en que alguien me puede estar contagiando y yo contagiar a mi familia o a otro. Entonces yo le pediría a la gente que piense, que evalúe si tiene que salir. Bien, Alfredo, te agradecemos mucho tu participación en el programa, y esperemos que sigamos con la eficiencia hasta este momento, y que podamos decir dentro de muy poco tiempo que lo hemos derrotado al coronavirus. Muchas gracias por tu participación una vez más. Chao, Toto, un abrazo grande para todos. Gracias. Seguimos con nuestro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral, y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Banco, el Banco de Corrientes. Banco,
el Banco de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. Mientras esperamos la comunicación con el doctor Eduardo Tassano, quiero hacer notar lo que publica el diario Clarín. Escándalo por un vuelo sanitario, entre comillas, vuelos sanitarios, que llevó a Esquel una valija para Tinelli. Y abajo dice, y lo van a ver ustedes en pantalla, esto no es una joda para Video Match. Expresión que suele usar Tinelli en este tema. Con este agregado quiero resaltar de que no es un antojo mío la molestia con Tinelli. Está reflejada en el diario Clarín de Buenos Aires y también en otros medios de Buenos Aires. Sobre esto quiero decir lo siguiente. El diario La Nación habitualmente venía por avión. Como no hay avión, no tenemos en este momento acceso al diario La Nación. Y podrán notar ustedes, si están siguiendo nuestro programa, que nos estamos cambiando de lugar porque el sol nos va siguiendo. Con esto verán ustedes que estamos en un jardín. Bien, volveremos a intentar comunicarnos con el doctor Eduardo Tassano. Bien, estamos en comunicación con el intendente de la ciudad de Corrientes, el doctor Eduardo Tassano, municipalidad que con su dirección está llevando una lucha también en contra de del coronavirus y también del dengue, otro de los problemas que acosan a nuestra ciudad. Buen día, Eduardo, y me gustaría que hicieras un relato de la acción que está desarrollando la municipalidad y que se refleja en los diarios locales. Bueno, buenos días, un saludo a la audiencia. Sí, bueno, en el primer momento del aislamiento que primero salió una medida provincial, después una medida nacional, entendíamos que había tres cuestiones básicas que había que atender en general, ¿no? El tema de la alimentación y el tema de la atención en farmacias. También se agregaban los servicios básicos, primordiales que tiene que haber en una ciudad. Nosotros mantuvimos en ese sentido todo el esquema de alumbrado, todo el esquema de barrido, corte de pasto, recolección de residuos, todas las cuestiones que hacen al mantenimiento diario de la ciudad. Hemos tenido reclamos de iluminación, reclamos de recolección de residuos, todo eso se mantuvo, asegurando el transporte de pasajeros en la medida que la emergencia nos daba, sumados a
lugares donde hicimos desinfección, lugares donde seguimos con el tema de dengue, todo el tema de descacharrado, de fumigación por áreas. Todo eso fuimos haciendo y realmente seguimos con una actividad intensa, y en los últimos días colaborando con los equipos provinciales en todo este esquema del episodio del barrio San Marcos. Así que nosotros tenemos entre los servicios esenciales más los servicios de salud casi 1.800 personas trabajando. 1.800. Y eso es lo que hemos estado manteniendo y seguimos manteniendo estos días. Bien, ahora, ¿el servicio de remises está controlado, está regulado de alguna forma? Todos los servicios que están vigentes tienen sus protocolos. En remises básicamente es un pasajero por vez, salvo de extrema urgencia. Y bueno, en este caso el tema del uso de barbijo, de alcohol en gel y todo eso está protocolizado. Es también el servicio de taxis incluido, seguramente. Taxis y remises, va. Bien. Taxis y remises, exactamente. Ahora, ustedes están, el barrio San Marcos ya se levantó, estaba prácticamente clausurado, ¿no? Sí, ahí había habido un caso de una familia donde había 4 positivos. Había una enfermera que trabajaba en el sistema de salud del Chaco. Así que en esa misma familia hubo otros casos positivos. No se tenía bien la correlación del seguimiento epidemiológico que habían hecho esas personas en el barrio. Entonces primero se procedió a cerrar todo el barrio, después se siguió estudiando, se analizaron muestras, más de 40 estudios, dieron todos negativos y se fue liberando hasta llegar a la liberación total del esquema en el barrio. Ahora, ¿el transporte público se mantiene la misma intensidad de servicio? Es decir, los ómnibus... No, se redujo a una atención básica, sobre todo en los momentos más de la cuarentena más fuertes, y después progresivamente se fue intensificando algo. De todas formas, ahí tenemos un comunicado ayer de la FATAP, donde aparentemente habría un paro en las próximas horas, así que bueno, estamos viendo eso. Indudablemente que no es un momento para hacer paros o para, sí, hacer reclamos, pero no hacer paros, porque en estos estamos pasando unos momentos excepcionales, ¿no?, en cuanto a controles y demás, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es una situación nueva para todos, inédita, con muchos cambios día a día. Por ejemplo, desde el punto de vista científico, por ahí se cambia de opinión, estudios que demuestran una cosa o que demuestran otra cosa, más obviamente la aparición de casos en los diferentes lugares del país. Yo creo que es diferente la situación de algunas provincias con la capital, con el conurbano, y bueno, es todo muy dinámico, donde hay muchas versiones, donde también hay información cierta, y bueno, todo eso estamos tratando de procesar para tomar las mejores decisiones. Sí, yo pienso de que en algunos lugares se oculta la realidad, es decir, ya en nuestro país, en el mundo se ha verificado eso, pero ya en nuestro país hay lugares en donde se baja o se dice que no hay casos de coronavirus, cuando en la frontera, digamos, por ejemplo, el caso de Formosa, que declara que no hay caso de coronavirus, cuando lo tiene al Chaco con un alto índice, tiene el Paraguay también enfrente. Es decir, que tenemos que valorar la información cierta que se está dando en Corrientes, porque esa información nos hace tener más reparos, más cuidados. Yo resaltaba hace un momento de que yo estoy realizando este programa, como 2 programas anteriores, desde el jardín de mi casa, porque no me traslado
a mi estudio, al contrario, traje el estudio acá para evitar digamos, ese movimiento, el tránsito que demanda una situación como esta, y por eso hago los reportajes en forma telefónica. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral, y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Banco, el Banco de Corrientes. Banco, el Banco de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. Bien, lamentablemente se cortó la comunicación con el doctor Tassano, intendente de la ciudad de Corrientes. Eso no impide que destaquemos nosotros desde nuestro programa la acción que se está desplegando en la municipalidad, conjuntamente con la acción de la provincia, porque la colaboración municipio-provincia es fundamental para combatir estas epidemias y también para hacer cosas hacia el futuro, hacia adelante. Seguramente la municipalidad va a ser consultada, todas las municipalidades de la provincia van a ser consultadas por el gobernador a ver cuándo se puede reiniciar la actividad económica y comercial de nuestra provincia, o en qué medida, cuál se puede reiniciar y cuál no es posible. Tenemos que destacar que el índice de precios del mes de marzo subió un 3,5% según los índices oficiales, y en enero fue solamente del 2,2%. Eso es algo que se debe controlar, cuidar, y debe colaborar en esto, deben colaborar los grandes mercados, los supermercados, los proveedores a los supermercados, porque ellos no fabrican los productos que venden, y todo es una cadena. Si el fabricante aumenta el precio de su producto,
también eso se traslada al supermercado o al mercado chino o al mercado o al mercadito de la esquina. Todo se va, es un proceso que se va, si sube uno, va subiendo, y cada uno lamentablemente le agrega un pedacito más a lo que correspondería aumentar, y así vamos llegando a este índice del 3,5% de aumento, que uno dice 3,5 y es poco, pero depende, eso es un promedio. Hay algunos productos que han aumentado mucho más del 3,5% y otros que a lo mejor no aumentaron tanto, y eso nos va dando ese balance del 3,5%. Bien, este programa, como es habitual, se graba el día jueves para ser emitido el día viernes. Después se repite el domingo, el lunes y el miércoles. Es decir, que no podemos llegar a comentar qué pasó o qué está pasando en la reunión que convocó el presidente de la República a todos los gobernadores. Ahí tenemos también que resaltar que ya los gobernadores se trasladan. Ese traslado tiene que estar bien controlado en cuanto al aspecto sanitario, seguramente que lo está. Y hoy jueves, ya para que no lo podremos comentar, lo haremos en la próxima semana, se van a tomar medidas importantes. Ya se están tomando unas medidas importantes desde el Banco Central. Por ejemplo, el vencimiento de las tarjetas de crédito. Si hay un saldo de tarjeta de crédito que, digamos, porque hay dos tipos de tarjetas, la tarjeta de crédito y la de débito. La de débito es hábil si es que hay fondos en el banco emisor de la tarjeta. Sí, y la de crédito es un crédito que está asignado por la empresa que tiene, digamos, ya sea cualquiera de ellas, no vamos a hacer nombres. Pero según las normas que se han dictado, el saldo que arroja a fin de del mes de marzo, o al cierre de la tarjeta de crédito que tiene cada emisora, si hay un saldo, ese saldo no es obligación pagarlo, sino que se traslada al mes de agosto. Habrá posiblemente algún interés en el transcurso. Pero ¿qué pasa? No se puede usar, si se trasladó ese saldo al mes de agosto, esa tarjeta de crédito no puede ser usada. Sí la de débito, porque reitero, la de débito es porque hay plata en el banco emisor de la tarjeta. Ahora, si al vencimiento de la de crédito, el tenedor de la tarjeta cancela su saldo del mes pasado o de la fecha de vencimiento, puede seguir utilizando la tarjeta de crédito. No sé si es claro. Si uno está imposibilitado de pagar la tarjeta de crédito en este momento, se traslada el vencimiento al mes de agosto. Pero durante todo ese periodo no se puede utilizar más la tarjeta de crédito. Y es lógico, si se quiere, porque si le estoy debiendo al emisor de la tarjeta, cualquiera que sea, le estoy debiendo un dinero y se lo voy a pagar en agosto recién, entonces no quiero que me aumente ese crédito. Ese crédito quedó estancado. No así la tarjeta de débito, vuelvo a aclarar. Si hay plata en el banco emisor de la tarjeta de débito es válida. Uno la puede seguir utilizando porque está utilizando un medio de pago sobre fondos propios. Esa es la situación en este momento. Seguramente vendrán otras, otras medidas que van a ser importantes para mejorar la situación económica. Se está hablando de que
se va a empezar a activar la construcción de obras civiles. No hablamos ya de las grandes obras. Olvidémonos por el momento, y quién sabe hasta cuándo, del segundo puente Corrientes Chaco o de la avenida de Circunvalación. Son obras que seguramente no se van a poner en funcionamiento mientras estemos, sobre todo la de Circunvalación, mientras estemos pasando este periodo de cuarentena. Lo del segundo puente es algo que es mucho más lejos y que algunos capaz no alcancemos a verlo, ni siquiera la piedra fundamental. Pero bien, tengamos esperanza que se va a poder, le vamos a ganar la guerra al coronavirus, así como le hemos ganado la guerra a la parálisis infantil, en una lucha que encabezó el Rotary Club Internacional. Ya no hay prácticamente, hay 2 o 3 países en el África en el cual todavía hay parálisis, hay poliomielitis. También hemos vencido a la viruela, hemos vencido prácticamente a la lepra. Entonces, no desesperemos, tengamos paciencia. Algunos, como en toda guerra, y esto es una guerra contra el coronavirus, no es que alguien, como se largó a correr en algunos medios, de que esto está provocado por China para dominar el mundo, que la epidemia de coronavirus es una arma letal puesta en funcionamiento por China. Realmente creo que no es así, porque si no también diríamos que el sarampión o que la poliomielitis fue un arma secreta de alguno de los países donde comenzó. Estas son epidemias que surgen por distintas razones, desde que el mundo es mundo. Bien, vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy, pero antes vamos a hacer una referencia al tema del turismo. El turismo está en crisis en el mundo, porque me ha tocado estar en España y ver caravanas de orientales, que uno abre el ascensor del hotel en que se aloja y baja una cantidad de orientales que están también o que han estado acá en la Argentina, que también han estado en otros lugares de Sudamérica, que han estado en el mundo, porque son tantos que están en condiciones de viajar. Todo eso se paró también de los occidentales en su intercambio turístico de lugar a lugar. Y hay algo que es desesperante. Argentinos que han quedado en algún lugar del mundo sin poder volver, porque al declararse esta pandemia se suspendieron los vuelos. Al suspenderse los vuelos, esos argentinos que fueron a pasar a disfrutar de unas vacaciones no están pudiendo volver. Es criticable aquel que en pleno, en plena vigencia de la pandemia, hicieron lo mismo, su viaje de turismo. Ahora que no se quejen, porque fueron cuando no debieron haber ido. Declarada una pandemia, hay que quedarse en el lugar donde uno reside. Bien, será hasta nuestro próximo programa.